Retomamos consultorio de bolsa, seguimos mirando al mercado, seguimos analizando valores ahora de la mano de David Galán, analista de renta variable de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ir un poco con esa visión de los índices, con ese vistazo general a los indicadores, antes de analizar valores concretos y de recordarles a nuestros oyentes las formas que tienen para participar. El teléfono 91 283 3333. Pueden plantear dudas también si nos escriben a oyentes@capitalradio.es o si nos dejan notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Antes, una pincelada sobre lo que está observando en los principales índices, David. Bueno, en general no muchos cambios, sí en algún índice que ahora comentaremos. En el caso del IBEX, de momento tendencia alcista, es verdad que no ha podido con los máximos previos, como le ha pasado al DAX ya desde hace meses. Parece que Europa se frena ahí un poquito. En el IBEX tiene una resistencia en 15.443, que con dividendos serían máximos de toda la historia, y un primer soporte en 14.646, que es verdad que si lo perdiéramos tendríamos un pequeño doble techo, tendríamos una primera señal de debilidad o de posible cambio de tendencia de corto plazo. De momento no está activada, así que no hay ninguna señal de giro a día de hoy, pero atentos si se perdiera el mínimo de septiembre, del día 2, pues, porque ahí tendríamos la pérdida del mínimo entre dos máximos iguales y, por tanto, un pequeño doble techo. Como soporte la media, que pasa por 14.000, luego tendríamos los 14.063, los 13.737 o el 61.8 de la última subida, que pasaría por 13.000, ¿no? Aparte del mínimo de abril en 11.589. En cuanto al DAX alemán, lo tenemos consolidando desde hace meses ya cerca de máximos, pero lleva tiempo sin marcar nuevos máximos, desde junio. Tiene dos resistencias, la primera 24.536 y la segunda, el máximo histórico, en 24.639. Como soporte, la media ascendente pasa por 23.200, también soporte en 23.052. En niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 20.000, 20.700, y luego el mínimo de abril en 18.489. Tenemos la bolsa americana muy fuerte, especialmente el Dow Jones, que comentamos aquí que si superaba 45.000, pues lo normal sería que tuviera un nuevo tramo de subida, parece que en ello está, y tiene un primer soporte en la media, pasa por 43.000, también soporte 43.340, que es el mínimo de agosto, los 41.354, niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 40.300 y los mínimos de abril en 36.611. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, lo tenemos también muy fuerte, marcando máximos históricos esta semana otra vez. La tendencia es tu amiga y tenemos un primer soporte en la media que pasa por 6.100, en los 6.212, en los 5.943, 5.767, niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasaría por 5.500. Y el Nasdaq 100, que suele ser el más volátil, para bien y para mal, también en subida libre, tiene un primer soporte en la media que pasa por 22.000, cierto soporte 22.673, que es el mínimo de agosto, luego los 20.777, los 17.592 o 16.542 junto a niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 19.700. Y la gran novedad la tenemos en el índice que tanto doy la lata, ¿no? El Russell 2000. ¿Y cuál es la novedad? Pues la novedad es que se ha superado el máximo de toda la historia y entra también, y esto es una muy buena noticia para la amplitud, como señalábamos estas semanas, decíamos que estaba mejorando la amplitud mucho, porque entraban ya pequeñas empresas haciéndolo bien. Estamos viendo un despertar de nuevo parecido al del 21 y del año 20 de las acciones growth, y muchas de tamaño pequeño. Esto está haciendo que el Russell 2000, probablemente en parte gracias a la baja de tipos, ha sido capaz por fin de romper máximos, y esto abre el escenario de continuar las subidas, activando un enorme objetivo alcista, que lo normal sería que lo cumpliera, correcciones aparte. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 2.200, 2.146, 1.981 o los mínimos de abril en 1.007 días. Resumen: tendencia alcista fuerte, buena amplitud,
obviamente no estamos exentos de que pueda venir alguna corrección o descanso, más estando en este periodo que estacionalmente no es bueno, hasta mediados de octubre, finales, no empieza lo mejor del año, que es el final del año, donde la bolsa lo suele hacer bien, ¿no? Ahora estamos en un periodo que la estacionalidad no ayuda, pero es verdad que hay tanto momento en inercia alcista, especialmente ahora en bolsa americana, que veremos si son capaces incluso de seguir subiendo. Bueno, vamos a mirar valores. Si le parece, vamos a comenzar por Enagas para responder a un oyente, un seguidor, que es Alberto, que nos pregunta por qué Enagas está teniendo peor comportamiento que otras compañías del sector energético españolas. Quiere saber qué es lo que está indicando ahora mismo el gráfico de Enagas. Imaginamos que tiene posiciones en la compañía. A ver, la razón no importa mucho, ¿no? Aunque aquí lo he explicado durante años. Hemos comentado que Nagas lleva una década sin crecer a nivel de beneficio, de ingresos. De hecho, quedé muy sorprendido cuando pues, grandes medios hablaban de que se están forrando las energéticas. Claro, luego vas y abres los balances o miras la cuenta de resultados de los últimos 10 años y ves la realidad. Claro, yo entiendo que ese ejercicio no lo hará casi nadie, entonces uno hasta se puede creer esas trolas, ¿no? Que se están forrando, es que crece mucho. La banca sí que ha crecido mucho, ¿no? Pero del sector de utilities, quitando Iberdrola, mucho crecimiento no hay, y esa es la realidad, no es que, de hecho, es que Nagas es una década sin crecimiento, incluso con ingresos cayendo algunos años. O sea, es una compañía que está muy estancada. Eso sí, técnicamente está mejor que a nivel fundamental, pero no deja de seguir dentro de este gran movimiento lateral. Yo como analista técnico, y siento ser pesado, ¿no? Pues intentaría ir a los líderes. Ya me habrá escuchado este oyente, si sigue este consultorio, pues 4 años repetir la misma historieta, pero decíamos Red Eléctrica hasta hace 5 años como el mejor del sector, en los últimos 4 o 5 años digo Iberdrola, e incluso pues hay otras en Europa que también me gustan más porque están más fuertes, no es que me gusten más porque yo tenga nada a favor, yo intento ser aséptico, ¿no? y lo más objetivo posible. Entonces, en Agas obviamente hay razones por las que el valor no explota al alza o no sube una barbaridad, Sí. y es porque no crece, pero no nos debería de importar tanto los motivos, porque siempre podemos explicar a toro pasado con relatos muy elocuentes. Yo he estado escuchando durante 15 años que la bolsa tenía que caer y explicado además con mucha brillantez. ¿Pero eso de qué sirve? O sea, no, es que la explicación fue fabulosa, porque la FED está dándole a la maquinita del dinero, esto está creando una deuda monstruosa, los países están muy endeudados, así que va a venir ahora ¿cómo le dicen? No me sale ahora esta palabra que se utiliza tanto, bueno, no me sale ahora, ¿no? Que iban a resetear todo, ¿no? El gran reset. Y eso genera muchas visitas y a la gente le encanta, ¿no? Las teorías de conspiración y estas historias de que va a caer el imperio y tal, que a lo mejor cae algún día, pero es que nosotros somos inversores. O sea, confundimos a veces el término analista con el de inversor. Si trabaja para Goldman Sachs y tiene que hacer un informe de Nagas, podemos estar ahora varias horas hablando de Nagas, pero como inversor vamos a lo más mollar, ¿no? A lo más central. Obviamente hay explicaciones por las que no sube, solo hay que mirar las cuentas de resultados, pero es que técnicamente lleva lateral y está ahora mismo en los mismos niveles en los que estaba y descontando ya dividendos, incluidos los dividendos. Desde enero del 2015 han pasado más de 10 años, está en el mismo sitio. No, pero es que he cobrado dividendo. Pues cobrando los dividendos estás en el mismo sitio que en 2015. Y anda que no ha habido valores que en estos más de 10 años se han disparado. Entonces intentemos estar, no digo tampoco de que vayamos justo a dar con el Nvidia de turno o no sé, con el Daywave Quantum de turno, ¿no? Y estemos con el Rigetti o estos que se están disparando tanto. Pero estemos en valores que están en tendencia. A lo mejor en Agas justo desde aquí se dispara, porque el mercado empieza a descontar que los resultados van a dispararse, que el hidrógeno es y en Agas se dedica al hidrógeno, pero es que no sabemos el futuro, sabemos lo que está pasando y el precio es un muy buen indicador. Está en tendencia alcista, y perdón la lata, pero esto es lo más importante que voy a decir hoy, ¿no? Luego ya sabemos estoy seguro que los oyentes preferirán que veamos muchos valores muy rápido, pero esto es lo más importante que voy a decir hoy en el consultorio. Entonces, técnicamente no tiene mal aspecto de corto plazo, en el medio largo ya hemos dicho muy lateral,
tiene pendiente un rectángulo con objetivo 15.50 y ahora mismo pues con máximos decrecientes de muy corto plazo, si rompe esta bajista, pues a lo mejor seguimos con la subida. Entonces a corto plazo pues vigilar que supere 13.42.5, si lo supera probablemente continuará con la subida. Importante no romper la media con claridad a la baja, de momento la media aún sube, el soporte está justo ahí y luego ya tendría los 12.45, los 11.78 y la base de este rango lateral, que es clave obviamente de medio plazo, la zona de 11. No es, a medio largo plazo se me ocurren estructuras de precio mucho más alcistas y por lo tanto no es uno de mis valores prioritarios para vigilar en bolsa española. Y en él, por rematar este sector y responder a un oyente que nos está preguntando, Jens en concreto, ¿qué le parecería para una entrada la italiana? Claro, esto viene genial y te tengo que dar las gracias, Rocío, porque es que así podemos ver lo que hablaba de comparar, ¿no? De intentar estar en lo fuerte. ¿Se parece el gráfico en algo al de Nagas? Claro. Estamos viéndolo aquí. Si en 10 años Enagas está exactamente en el mismo sitio, en él hace 10 años estaba exactamente en 2 euros y ahora está casi en 8. Casi se ha cuadriplicado y es el mismo sector. Iberdrola probablemente aún ha sido algo más, probablemente, no he hecho las cuentas, pero vamos, parecido a Enel. Entonces, no vale que aciertes justo el mínimo ni vendas en el máximo, eso es imposible. Pero intentemos ir a favor de la tendencia, estar en lo fuerte y no, yo es que confío, además que muchas veces son confianzas ciegas, ¿no? En nada, basados en nada. O es que me da un dividendo dan todas las de este sector prácticamente. Entonces, vayamos a la que está fuerte, ¿no? Y Enel está mejor que Nagas, en el corto plazo incluso también. Tiene la media como un primer soporte, pasa por 7,57 y tiene soporte en el mínimo que marcó en julio, 7,55. Si perdiera ese mínimo, pues bueno, quizá tuviéramos alguna cierta corrección. Mientras no pierda ese nivel, pues de momento sigue fuerte, alcista y es de las fuertes además del sector de utility. Así que buen aspecto. Resistencias en 7,87,5 y en 8,18,7. Y luego también tendría soporte en el último apoyo que hizo en la media. Qué bonito cuando un valor se apoya 7 veces seguidas en la media como soporte. El último apoyo fue en 6,49,1. Pregunta Luis de Vitoria por dos compañías. La primera es Apple, mercado estadounidense, una de las grandes tecnológicas. Dice que está dentro con muchas plusvalías. Y pregunta por el Santander, dentro también a 5,70. Luis de Vitoria, ¿qué le podemos Pero yo decir de Apple? no me creo que esté con muchas plusvalías, porque esta empresa está acabada desde hace 10 años, no innova nada y se va a hundir en bolsa. Porque yo es lo que llevo escuchando mucho tiempo. Hay consenso, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que es importante aislarse del ruido y ir a los números. Esta es una empresa que es magnífica, es verdad que cotiza a una valoración más alta, prácticamente una de las más altas de las últimas décadas. Y claro, ¿qué se ha juntado aquí? Bueno, por lo visto está teniendo buena aceptación el lanzamiento del último iPhone, pero se ha juntado que es una compañía que el múltiplo ha mejorado en parte, a lo mejor por sobrevaloración, que podría ser, pero en parte porque la empresa es mejor que antes, que esto es algo que no escucho explicar mucho. Y entonces, pues intento repetir esto bastante porque hay bastante inversor que cree que Apple está acabada, ¿no? Entonces, es verdad que no crece mucho, pero también es importante ver la manera en la que crece. Antes dependía muchísimo del iPhone, ahora sí que dependiendo muchísimo, pero hay un sector, un nicho que ha crecido una barbaridad, que es el sector servicios. Y encima es la parte más rentable del negocio. Entonces, cuanto más pesa esa parte del negocio en Apple, más rentable es la empresa, más ROE tiene. Entonces, bueno, una empresa que tiene unos números de ensueño, que encima, no, es que no innova, no vende, y ves los números y ha sido súper resistente estos años, y es verdad que no innovó mucho y aún así seguía vendiendo muchísimos iPhones, prácticamente no se resintió y había pegado un salto brutal, porque no, es que está estancada, es mentira. Hace 3 o 4 años hubo un año que subió una barbaridad el beneficio y que vendió muchísimos más iPhones que en los años anteriores. Y ahora sí que es verdad que lleva varios años un poco de digestión de ese crecimiento, ¿no? Y de estancamiento. Pero cada vez vende más en la parte de los servicios. Podemos comprar que se queda un poco fuera del tema de la guía o que se parece que se está quedando un poco atrás, pero el precio no miente, ¿no? Aquí vemos que hizo un rango lateral, lo rompió por arriba, lo ha cumplido. Es verdad que ahora ya está un poco lejos de la media. Primer soporte en 2,17, tiene un soporte intermedio menor en 2,23 y luego también
los 201,27, la base del rango lateral que rompió por arriba en 192 y el mínimo de abril en 171. Tiene muy cerca ahora la resistencia, que son los máximos de la historia, marcados ya hace un tiempo. Estamos hablando de máximos de diciembre del 2024, 2,5918, y de momento pues sin ninguna señal de cambio de tendencia, ¿no? Un poco la menos apetitosa en general, ¿no? O al menos es lo que se desprende del sentimiento del mercado, ¿no? Parece que es la menos apetitosa de las 7 magníficas, pero sigue cumpliendo, lo sigue haciendo muy bien y parece que hay buenas expectativas sobre las ventas del último iPhone, ¿no? Así que, bueno, título alcista y uno de los responsables de que la bolsa siga tirando, ¿no? Porque ahora ha sumado bastantes puntos al mercado el buen desempeño de Apple de las últimas semanas. Y nos preguntaba también esta misma persona por el Banco Santander a 5,70, la posición abierta en la entidad. Bueno, en el caso del Santander es brutal la fortaleza que está mostrando, ¿no? Porque ya hay muchos bancos que parece que les cuesta seguir con la subida y no es el caso del Santander, la verdad, ¿no? Sigue ahí, que hoy ha marcado el mayor cierre de su historia. Entonces, la verdad que sigue fortísimo. Y claro, pues hay que estar en lo fuerte, ¿no? Sería un banco en el que se podría estar desde hace tiempo, porque es un banco que tiene mucho momentum, que está en tendencia alcista, no hay ninguna señal de giro. Igual que otros bancos parece que ya les cuesta un poco seguir con la subida, no es el caso del Santander, aunque hay que recordar obviamente que como sector bancario pues es muy cíclico. Vendrán épocas muchísimo peores que esta. No nos acostumbremos a esto. O sea, no pensemos que la banca se va a doblar cada año y que no va a haber correcciones del 50%, porque las va a volver a ver. Pero de momento, disfrutar de la tendencia al que esté dentro. No hay ninguna señal de giro. La media es verdad que empieza a estar un poquito lejos, pero bueno, todavía no muchísimo, ¿no? Podría aún seguir subiendo, pasa por 7,15 y luego mínimos relevantes 7,16,4 en los 6,75 en el 61,8 de la subida, niveles FIBO, pero sobre todo el 61,8 que pasa por 6,15 y ya muy, muy lejos el mínimo de abril de este año, ¿eh? O sea, porque claro, estamos hablando de un soporte que está en 4,50, es que casi ha hecho un 100% desde abril. Realmente sorprendente, ¿no? Porque esto no son acciones growth, pero están teniendo muy buen desempeño, ¿no? Y acompañado también por mejora en fundamentales y encima Santander, que diluía mucho al accionista, ahora cambiaron la política, están recomprando acciones. Así que están en un momento dulce, pero tenemos que el que esté dentro que lo disfrute sabiendo que va a tener fecha de caducidad. O sea que el comportamiento va a seguir siendo cíclico y vendrán caídas muy duras en los sectores cíclicos, pero a día de hoy está subiendo casi todos los sectores y este es uno de los que está más fuerte, aunque en algunos casos sí que ya se ve que le cuesta un poco, que no es el caso del Santander. Tenemos a varios oyentes que nos están preguntando por Repsol. Hoy ha sido de los mejores del IBEX, un 2,70% ha subido. Hemos visto que una gran firma estadounidense como es JP Morgan ha elegido a Repsol entre sus favoritos del sector en Europa. Le da un potencial alcista hasta los 16 euros. Bueno, en lo que va de año repunta un 27% más o menos Repsol. ¿Qué más esperar de Repsol? Pues lo más probable sería que suba más. Y esta subida tiene mérito, porque esta subida no viene acompañada de subida del precio del petróleo. Entonces es una compañía petrolera que está siendo líder. Así que muy buen comportamiento, recuperación bestial, porque además no hizo un suelo típico en la caída de abril, hizo una vuelta en V y la recuperación ha sido sin descanso prácticamente, ¿no? Estaba en abril, que ya digo, es que solo hace unos meses, en este caso a 9 euros y está casi en 15. No es tanto como la de Santander, pero ya se le empieza a acercar, ¿no? Es una subida muy, muy, muy fuerte. Incluso ha activado un gran objetivo alcista, con lo cual, pues lo más probable sería la continuidad. Problema, si quisiéramos incorporarnos, pues lo que pasa en muchos valores fuertes, que los soportes ahora mismo no están cerca. Tendría un primer nivel, el mínimo de agosto 12,79, la media ascendente que pasa por 12,40, también niveles FIBO de todo el último tramo de subida, el 61,8 pasaría por la zona de 11, un poco por encima de 11, y el mínimo que he comentado de abril, pero que ahora queda muy lejos. Muy fuerte. Yo no soy muy amigo de sectores cíclicos, pero es que hay sectores cíclicos que están tirando mucho, ¿no? Y incluso algunos que estaban bastante débiles,
parece o intentan mejorar algo, ¿no? Pero este es uno de los sectores que está intentando mejorar, pero ya digo, mejor que la media del sector. Y sin necesidad, que muchas veces hay mucha correlación entre el precio del petróleo y las petroleras, en este caso tiene más mérito esta subida porque el petróleo prácticamente está en el mismo sitio, lleva un movimiento lateral muy largo. Sí. Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado este mensaje, esta nota de audio. David. Buenas tardes, mi nombre es Antonio y la pregunta para el señor David es cómo vería una entrada en Fox Corp con ticker FOXA. Muchas gracias. FOXA, el ticker de esta compañía en la que tiene intención de entrar, o al menos lo está mirando. David, ¿está para entrar? Muy buen aspecto, la verdad. Que me hubiera dado una entrada más clara recientemente del mismo sector es Paramount Skydance, que pues activó estructura, hoy se está disparando, ya no estaría en punto de entrada, ¿no? Pero cotiza desde hace poco, tuvo la ruptura hizo 2 breakouts, ¿no? De 2 consolidaciones, primero en la ruptura de los máximos de su corta historia, que era la zona de 17.50, y recientemente se frenó ahí un poquito en la zona de 19 y al romperlo pues está pegando ahora otro tirón, ¿no? Y probablemente se va directo al objetivo que tenía pendiente, pero también tiene buen aspecto Fox, ¿no? Está en máximos de toda la historia, está en subida libre y con el soporte relativamente cerca, ¿no? También aquí podemos ver una especie de breakout de esta zona de resistencia horizontal. Ya digo, para mí un poquito más clara la estructura que acabamos de ver, aunque tiene menos histórico la de Paramount Skydance, pero esta de Fox también es una estructura claramente alcista, ¿no? En general el sector está bien y este valor pues tiene la ventaja, digamos, que la media no está tan lejos, ¿no? Sí que se está empezando a alejar un poquito, pero no está tan lejos. Pasa la media como soporte por $55, luego estarían los 52,81 y el mínimo de abril 46,21. La parte buena de este gráfico es que se ha pasado unos pocos meses consolidando, entonces ha permitido que ahora, aunque ya se ha dado la ruptura, no esté tan lejos de la resistencia. Dicho esto, lo ideal siempre es entrar en el punto exacto, no hay que regalar ni un céntimo al mercado, es decir, mejor entrar si la resistencia es 11 en 11,01 que no esperar a 12,5, ¿no? Bueno, está ahí bastante cerca de cuando rompió en 11, voy a entrar en 12,50, porque ganar dinero en bolsa no es fácil, entonces todo lo que podamos ahorrarnos e intentar entrar en el punto exacto, ideal, no solo por el potencial de subida, que es en lo que se centra en la mayoría, sino sobre todo por la distancia y el riesgo que te va quedando más cerca, la distancia al stop, ¿no? Así que buen aspecto de Fox y todavía relativamente cerca de la media. Y una última compañía del mercado alemán, Nemetschek, es una compañía con ticker N de Navarra, E de España, M de Murcia. Y hay un oyente que nos está preguntando justo por este valor, Alex en concreto. Dice que las tiene compradas en niveles actuales, quiere saber cómo la ve por técnico. Bueno, compañía interesante. Si no me falla la memoria, porque la analicé a fondo hace ya un par de años, creo que era competencia de SAP, ¿no? De la alemana. Y bueno, buenos números, también cotizando normalmente a valoraciones muy altas, andaba por PER 60 o una cosa así, o 50. Compañía de calidad interesante, con crecimiento. Y bueno, sí que es verdad que ha perdido un poquito de momentum, es uno de los muchos responsables de que la bolsa alemana ahora esté un poco más parada, pero venía de una subida muy grande y no ha perdido el mínimo anterior, ¿no? Aquí el soporte clave es el mínimo que marcó en abril, está relativamente cerca de mínimos de abril. Fíjate la diferencia con Repsol o Santander, ¿no? Que hablábamos de uno dobló y el otro un 80%. Este, en cambio, está relativamente cerca del mínimo anterior, que es 88,46, el mínimo de abril, e incluso habría perdido el 61,8 de toda la última subida. Bueno, ha perdido un poco de momentum. Aquí el riesgo es que a partir de ahora la media pasa a ser resistencia porque se está girando a la baja, pasa por 118,40. También hay que vigilar como resistencia a niveles FIBO de lo que lleva de caída de corto plazo. El 61,8 pasa por €125, y el máximo de la historia de agosto, 138,50. Como soportes, tiene un pequeño soporte en los 103,70 y, como decía, sobre todo el mínimo de abril. A largo plazo, alcista, buen aspecto de los valores a vigilar tras algún suelo largo o alguna corrección importante cuando se gira al alza, pero yo le exigiría que me hiciera algún suelo antes de buscar una entrada en este título, porque es verdad que ha perdido un poquito de momentum, ¿no? Aunque en el largo plazo sigue claramente alcista. Pues con estos niveles y este análisis nos quedamos para este valor.
David Galán, analista de Bolsa General, ha sido un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Gracias. Un placer y, como siempre, desearle a los inversores muy buenas inversiones.